Pero, el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. La Trinidad. Todo comenzó, en el año 325 después de Cristo, en Nicea. Era una antigua ciudad de Bitinia, en Asia Menor, a orillas del lago Izmir, en Constantinopla, territorio actual de Turquía. Fue convocado, por el emperador, Constantino I, por consejo del obispo, Sanosio de Córdoba. Flavio Valerio Aurelio Constantino nació el 27 de febrero del año 272 después de Cristo, en Naissus, actual Serbia. Fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas, el 25 de julio del año 306 después de Cristo, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento, hasta su muerte. Se le conoce también, como Constantino I, o Constantino el Grande, en las antiguas iglesias orientales, y la iglesia católica, bizantina griega, como San Constantino. El emperador, a pesar de que autorizó el culto cristiano, no era ningún modelo de cristiano. En el año 326, asesinó a su hijo, a su sobrino, y su esposa. Él deliberadamente aplazó su bautismo hasta unos pocos momentos antes de su muerte, basado en la teoría de que así sería limpio de todos los pecados cometidos durante su vida, reconociendo que el bautismo era para perdonar los pecados. Antes de morir, fue bautizado por el obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. Finalmente, Constantino murió el 22 de mayo del año 337, en Nicomedia, actual Turquía. Constantino I acababa de imponer su dominio sobre la totalidad del Imperio Romano. Previamente, él ya había dado muestras de sus simpatías por el cristianismo, al dictar el Edicto de Milán, del año 313 después de Cristo, que daba a los cristianos libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. No obstante, el emperador era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de Córdoba, en ese mismo año, decidió convocar un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. El propósito de este concilio debía ser establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia cristiana. En aquellos momentos, la cuestión principal que dividía a los cristianos era el debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Un sector de los cristianos, liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su discípulo y sucesor, Atanasio, defendía que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. El obispo, San Alejandro de Alejandría, nació en el año 250 después de Cristo. Fue nombrado obispo, en el año 313, para suceder a San Achilla de Alejandría, y se mantuvo en dicho cargo, hasta su muerte en el año 326. Alejandro era famoso por su oposición a la llamada herejía arriana. Alejandro también es conocido por su doctrina apostólica, y una de sus acciones más destacadas fue ordenar a un joven diácono, de nombre San Atanasio, que más tarde sería célebre y admirado en toda la cristiandad de la época. En cambio, otro sector liderado por Arrio, y por el obispo Eusebio de Nicomedia, afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios, antes del inicio de los tiempos. Pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo. Constantino mismo presidió y dirigió activamente las discusiones, y personalmente propuso la fórmula que expresaba la relación de Cristo con Dios, en el credo que el concilio emitió. La fórmula expresa que Cristo es consustancial con el Padre. Impresionados por el emperador, los obispos, con solo 2 excepciones, firmaron el credo. Este credo fue reafirmado en el año 381, en el concilio de Constantinopla. Y no fue sino hasta el siglo V que tuvo su definición más completa, con el credo de Atanasio, el cual se declaró como doctrina oficial y obligatoria de la Iglesia Católica Romana hasta la actualidad, conocida como la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina nos muestra la existencia de un Dios Padre,
un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, enseñando la existencia de tres dioses. Al mismo tiempo, afirma que no hay tres dioses, sino uno solo. Pero lo hacen para buscar un respaldo en las Sagradas Escrituras, la cual enseña todo lo contrario a este credo. O sea, que Dios es uno, y no tres dioses, formando un solo Dios. Pero, ¿qué está escondido detrás de esta enseñanza? ¿Y quiénes son realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que enseña esta doctrina? El Padre representa a Nimrod, quien construyó la Torre de Babel. El Hijo representa a Tammuz, a quien endecharon las mujeres apóstatas de Israel, quien fue declarado como Dios Sol, con diferentes nombres, en las diferentes culturas. De los dos, según Samiramis, madre de Tammuz y mujer de Nimrod, manó su espíritu, representando al Espíritu Santo. Al mismo tiempo, estos tres son uno, representando al padre de mentira, el hijo de perdición, y al espíritu de error, que es Satanás. Esta doctrina fue introducida por Atanasio y fue influenciado por Satanás para negar el primer y gran mandamiento de las Sagradas Escrituras: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y el mediador no lo es, de uno solo. Pero Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno, y uno su nombre. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno sentado. En los siglos posteriores, se llevó a cabo una persecución contra todos aquellos que no obedecieron la doctrina católica, conociéndose como la Santa Inquisición. A los verdaderos cristianos se le acusaba de hereje por no someterse a las enseñanzas católicas y por hacer solo lo que decían las Sagradas Escrituras. Al paso de los años, se fue apagando esta persecución. Un grupo de monjes se separó de la Iglesia Católica en la llamada Reforma Protestante alrededor del siglo XVI. Este grupo fue liderado por Martín Lutero, quien fue un fraile católico agustino. Desde entonces, el protestantismo ha llegado a constituir la tercera gran rama del cristianismo, teniendo fieles en todos los continentes. A pesar del esfuerzo de esta reforma por despojarse de todo el paganismo que se había introducido dentro de la Iglesia Católica, lamentablemente, mantuvieron muchas de sus tradiciones paganas, como días festivos, además de la fe católica, que es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina fue concebida con el propósito de ocultar el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el bautismo, bautizándose en su lugar en el nombre de la Santísima Trinidad. O sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sin mencionar ningún nombre. Pues la Iglesia Católica declara que quien ha sido bautizado en la Trinidad, lleva una marca trinitaria en su vida. Además de que se afirma que el bautismo es simbólico, y que él mismo nos salva. Las Sagradas Escrituras nos enseñan todo lo contrario a la forma de creencia que adoptaron las iglesias que profesan esta doctrina. Veamos qué enseñan las Sagradas Escrituras respecto al bautismo, y cómo bautizaron los primeros cristianos, antes del Concilio de Nicea. Porque todo el que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. El que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De este dan testimonio todos los profetas.
que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino